natural, expresa un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, apela a nuestro sentido y emociones para desarrollar la facultad de ¿qué? De pensar, de analizar. Eso es lo importante, que no solamente es el contexto de ver el fondo, sino también la forma y a interactuar en estos dos procesos. Y decimos finalmente, todo niño es artista porque todo niño cree ciegamente su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que no deben avergonzarse. Ken Robinson, uno de los grandes pensadores de estos siglos, que nos permite entender mejor nuestras actividades. Muchas gracias y conmigo será hasta la parte de la conversación y las preguntas que tengan. Muchas gracias, maestro Melzi. Nuevamente invito al foro a que puedan generar sus preguntas. También ya tenemos en sala a la licenciada Mercedes Villalobos, representante de INAVIF el día de hoy. Dejo abierta al foro a que puedan generar sus preguntas. El maestro Melzi está atento a poder escucharlos. Les recuerdo nuevamente, pueden levantar la mano y justo a la hora de poder hablar, presentarse mencionando la institución a la que representan, como lo hicieron con el expositor anterior. Quedo atenta. Maestro Melzi, ¿aún nos escucha? Sí, lo estoy escuchando. A ver, Maestro ¿alguna Melzi, ¿qué pregunta? nos podría... Claro que sí, maestro, ¿qué nos podríase comentar? Yo tengo una pregunta personal. Dentro de el currículo nacional, yo cada vez que leía las competencias que deberíamos desarrollar o tener justamente el perfil de egreso de nuestros estudiantes, hablan de que pueden, bueno, el docente de arte y cultura debería enseñar no solamente música, danza, artes visuales, teatro, sino también oralidad, habla de fotografía. Y yo siempre llegaba a este cuestionamiento de poder saber si un profesional especializado podría abordar tantos temas a la cabalidad que requiere justamente la palabra docente y docente de arte y cultura en estos tiempos. ¿Qué nos podría comentar sobre ello, maestro? Hay dos aspectos fundamentales ahí que se pueden ir trabajando. Desde los proyectos que se plantean. No lo veamos ya al arte y cultura como que vamos a enseñarles al estudiante a bailar, a cantar, a hacer las artes visuales, el teatro, etc. Lo importante es que el niño tenga la capacidad de primero de explorar, de interactuar con los elementos que tiene. Las primeras formas iniciales. Parte explorativa. Porque ahí va a entender por qué está realizando, para qué está realizando. Y luego, en los grados mayores ya se va orientando qué elemento es importante ir desarrollando con ellos en conjunto, desde la actividad que nosotros podamos hacer. Por eso que están los proyectos que están relacionados con el arte. Interdisciplinario dentro de su propia característica. Un proyecto que tiene que ver el arte, donde está la música, danza, teatro, artes visuales y todo lo demás, sí se puede hacer. Pero no se va a hacer en una semana un proyecto. Hay que entenderlo eso. Mínimamente, con 2 meses, mes y medio, dependiendo de la característica que tenga que hacer. Y ahí se involucra. Entonces ahí ya no está presente que el docente se va a romper la cabecita y va a decir, no, esta sesión de aprendizaje voy a enseñar específicamente colores primarios y esta característica de colores secundarios, o voy a enseñarle el primer paso, o voy a enseñarle la coreografía. No, se trabaja en función a lo que tiene. Y ahí, ¿qué hace el docente? Orienta, dirige. ¿Le parece esto? ¿Le parece esto al estudiante o no? Ustedes tomen la decisión. ¿Es factible hacer 4 pulsaciones seguidas o hacemos 12 pulsaciones seguidas para hacer un círculo o para hacer una figura geométrica? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuántas pulsaciones lo pueden hacer? Varones y mujeres. Ah, lo podemos hacer en 8. Perfecto. Entonces ahí la decisión lo tiene el estudiante bajo la orientación del docente que está involucrado en ello. Yo quiero ser elemento figurativo. Sí, perfecto. ¿Naturales o aproximaciones? ¿O quieres a partir de ahí hacer abstracto? Entonces ahí se trabaja ese elemento. Y luego la parte fotográfica va tomando elementos de lo que ellos van desarrollando o de lo que van ahí interactuando también con lo que ellos ven en el contexto. Por eso que les manifestaba. Tiene que haber una planificación
de lo que realmente quieren hacer. Y ahí van a involucrar los lenguajes artísticos. Es otra característica que en mayoría estamos trabajando. Hay colegios que trabajan el proyecto trimestralmente. Dentro de ese trimestre está planificado qué va a ser por semanas y qué van a lograr por semana. Ya no está que yo lo voy a enseñar marinera el primer año, el primer trimestre, el segundo es Wailar o el tercero festejo. No, está en función del proyecto que se quieren hacer. Que sí puedo hacer algunos movimientos iniciales para desarrollar las características rítmicas, sí lo puedo hacer. Uso de materiales también lo puedo hacer. Pero luego tengo que involucrar ellos. Es una forma muy diferente. También es formas normales que habías manifestado hacerlo por bimestre. No hay ningún problema. Pero cada uno van a hacer de la experiencia que tiene el docente. Porque no le puedes pedir al docente si no tiene claro el proyecto, la forma de cómo va a trabajar. Porque lo que nos interesa es que el niño se sienta a gusto y tenga su capacidad de explorarlo y tomarle sus decisiones y que pueda disfrutar, gozar, deleitar de lo que es el arte, con los colores, con los sonidos, con las características corporales, con las formas imitativas, con las canciones, con los poemas que pueden narrar los chicos. O sea, es la multiplicidad de las formas, de las posibilidades que se le da hoy en día. Y hay otro elemento importante también. Tiene que involucrarse al padre de familia. Tiene que ser partícipe. No sé si me permites un minuto, quiero compartirte algo, no lo he bajado, pero a ver, un momentito, para que ustedes me Maestro, digan. mientras que va buscando, voy a leer una pregunta que la vamos a guardar para el momento del debate. Lo voy a ir leyendo nada más. Aquí Angelita López nos menciona, se está implementando la educación interdisciplinar y multidisciplinar. ¿Desde qué grado considera que se puede aplicar esta metodología? Saludos desde Innova School Trujillo. Esta pregunta la vamos a guardar para el final, así que atentos a ello. Ya, perfecto. Innovar. Sí, innovar siempre. Con ellos tienen esa característica, ¿no? ¿De qué grado? Bien, perfecto. Ya, un momentito. Ahora sí, ya lo encontré. A ver, para que ustedes me entiendan. Espero que no me falle. Bueno, se me falló. Bueno, lo que quería decirle era que, bueno, ya el tiempo no gana. He involucrado en esta actividad al padre de familia y madre de familia con el estudiante, a los tres. Entonces, el resultado, como todo experimento, siempre hay forma positiva, siempre hay personas que apoyan y hay otros que no apoyan, ¿no? Pero lo importante es que involucremos al padre de familia. Si no involucramos al padre de familia, la actividad va a ser de dos y no puede ser. La actividad del desarrollo de la educación son de 4. Docente, padre de familia, sociedad y los estudiantes. No hay forma otra alguna del desarrollo de ello. Bien, la pregunta que decía, ¿cómo podemos integrar? ¿De qué grado? Si podemos integrarlo de la característica principalmente entre los grados, ya, por ejemplo, si hemos desarrollado esos proyectos, hablemos de proyectos, de los grados principalmente de sexto de primaria, primero de secundaria y sucesivamente. Y vamos a entender mejor las actividades ahí. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver el proceso evolutivo, como decía Piaget. No lo podemos forzar al estudiante si no ha cumplido todavía su etapa. Y dejémoslos ahí que puedan interactuar, ser más libres, más dinámicos. Y no nos olvidemos también de una gran maestra pedagoga que ha sido médica también, ¿no? Montessori. Los juegos lúdicos. Pero los juegos tienen que tener sentido. ¿Sentido de qué? De reflexión. ¿Sentido de qué? De creatividad. ¿Sentido de qué? De compartir. ¿Sentido de qué? De explorar. Por eso que es importante los juegos lúdicos. No es porque yo le plantee un juego y que luego no tenga sentido. No, ese juego, ese sentido que está realizando el niño, ¿para qué nos sirve?
Eso es lo que tendremos que entender. Y lógicamente creo que Innova tiene sus características propias que sí lo pueden integrar, pero tiene otra modalidad, ¿cierto? Innovar, mejorar, estar constantemente desarrollando actividades que nos permita entender mejor a nuestros estudiantes para que puedan desarrollar sus potencialidades creativas, que es lo interesante, desde cualquiera de las áreas que tengamos, porque no todos los estudiantes cantan, bailan, actúan, no, hay algunos, y ese es algunos con los que le gusta, pero vamos interactuando, vamos dándole reto que puedan ir venciéndolo paulatinamente, ¿correcto? Que no solamente lo vamos a abocar a un sentido. Por eso que es, como vuelvo a recalcar, las formas explorativas. Va a explorar en hacer las partes de las fotografías, en la parte de la danza, la música, el teatro, las artes visuales, desde lo que tiene, de lo que posee, de lo que conoce. Y a partir de ahí interactuamos con las características de nuestra historia. No podemos dejar nuestra historia de lado porque somos potencialmente un país que tiene mucha cultura, mucha diversidad de lengua, mucha diversidad de espacios geográficos, paisajes, comidas, etcétera. Y eso no se sabe, eso no está en la currícula. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un gusto con ustedes, muchas gracias. Será conmigo esta oportunidad. Muchas gracias. Maestro, le invitamos a que se pueda quedar en sala. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y continuamos con el programa. Un gusto nuevamente escucharlo, maestro. Muy interesante lo que nos comparte. Seguimos con el tercer tema, importancia del arte en el desarrollo de las personas con discapacidad, por la funcionaria Mercedes Villalobos, representante de INAVIF. Ella es licenciada en Educación Especial, con especialidad en discapacidad intelectual y auditiva, con 30 años de experiencia en gestión educativa privada y pública, experiencia en cargos directivos como promotora, directora de colegios de educación especial, escuela de arte para personas con discapacidad, dirección de servicios de protección de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad con el ámbito público y privado, liderando equipos multidisciplinarios y coordinando con gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales, asesora de gabinete ministerial en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es expositora y jurado de buenas prácticas en temas de discapacidad y niñez, impulsora de emprendimientos e inserción laboral de personas con discapacidad y promotora de la redistribución de sus derechos en su inclusión integral y el acceso a una vida independiente. Comenzamos. Licenciada Mercedes Villalobos, ¿nos escucha? ¿Cómo está? Buenas noches ya con todos y con todas. Un gusto participar en este conversatorio y muchas gracias por incluir el tema de discapacidad, ¿no? La discapacidad, lamentablemente en el Perú, está bastante discriminada en el aspecto cultural, ¿no? Más que nada en el aspecto cultural. Es por eso que quería compartirles con ustedes un poco de la experiencia que yo tengo en el acceso de las personas con discapacidad a la cultura y los beneficios que tienen, ¿no? En primer lugar, saber qué es una discapacidad, ¿no? La discapacidad, según la OMS, nos dice que es una condición del ser humano, ¿no? Que es una forma general que abarca deficiencias, restricciones y limitaciones, ¿no? En el Perú, el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y ese 10%, ¿no? Ha sufrido discriminación, ¿no? Es una población que es bastante discriminada, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 3 personas ha sufrido algún tipo de discriminación, ¿no? El 77% no hace ninguna actividad recreativa, según el INEI en el 2017. Actualmente tenemos un enfoque basado en derechos, ¿no? Es decir, que la persona con discapacidad tiene ya una capacidad jurídica, tiene derechos, ¿no? Y nosotros como sociedad tenemos que respetarlos. Y lo importante es acá, la discapacidad se da bajo este enfoque social porque la sociedad no es inclusiva. Es decir, una persona que es usuaria de silla de ruedas podía acceder a un teatro, pero el teatro de repente no tiene una rampa, entonces este obstáculo que pone en este caso la sociedad hace que se manifieste esta discapacidad.
Entonces, es muy importante hablar, no sé si puedes pasar, antes de seguir con la exposición, quiero que vean un video de una banda que se ha formado acá en el INAVIF, de personas con discapacidad que también tienen problemas de salud mental. A ese por favor lo pueden ver. ¿No se está escuchando el sonido? Me parece. Mientras Muy van, bien, nuevamente voy a intentar compartir. Un segundo, vamos a nuevamente. mientras vas compartiendo, quiero decirles, esta banda se ha formado. En el INAVIF tenemos a personas que están en estado de desprotección y la banda está conformada por personas con discapacidad intelectual y también algunos tienen problemas de salud mental. Sin embargo, la música ha hecho grandes cambios, grandes milagros, ¿no? De comportamientos y un trabajo en equipo fantástico, ¿no? Por eso, ojalá que puedan escuchar y ver la fusión que se ha hecho, que se ha hecho después de 1 año y medio, ¿no? Y los beneficios que ha traído el formar esta banda, ¿no? Y ser un referente en el mundo de la discapacidad. A ver, no sé si ya puedes ponerlo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Bueno, es una pequeña muestra del trabajo que nosotros venimos realizando en el aspecto cultural acá en el INAVIF. El INAVIF tiene 10 centros de acogida residencial y tenemos un promedio de 480 personas con discapacidad que se encuentran en estado de desprotección. Es decir, que las familias los han abandonado y el Estado los acoge y les da una serie, les restituye sus derechos, ¿no? Porque estos chicos generalmente han sido víctimas de violencia y nosotros en los diferentes CARS desarrollamos y mejoramos su calidad de vida en todo aspecto, ¿no? Ahora yo voy a hablar del aspecto cultural, por eso que estoy acá, y les digo que el arte, la enseñanza del arte en la persona con discapacidad es sumamente importante, ¿no? No sé si veamos la segunda lámina. En primer lugar, es un derecho humano, ¿no? Eso creo que está en discusión. Sin embargo, bueno, eso nos ampara diferentes normativas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ley General de la Persona con Discapacidad, solo se ve dos aspectos en la parte cultural, que es la rebaja de entradas a eventos culturales, ¿no? Y una pequeña participación. Pero lo ven a la persona, la ven con la persona con discapacidad como un espectador y no como
una persona que tiene que estar en un escenario, que tiene que ser un actor principal. La Convención también Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad habla también de la importancia de las artes en el desarrollo de la persona con discapacidad. Sin embargo, este derecho está totalmente vulnerado. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el arte? Bueno, los beneficios son muchos, ¿no? Pero antes de pasar de beneficios, quiero decirles que el acceso tanto del Ministerio de Cultura y como diferentes asociaciones culturales, se ve muy poca participación de la persona con discapacidad en actividades artísticas. Hay pocos gestores culturales que apuestan por tener a personas con discapacidad en sus puestas, ¿no? En sus shows. Es muy difícil, ¿no? Uno tiene que estar tocando puertas para que les abra un espacio, ¿no? Entonces, es lamentable, pero es. Sin embargo, nosotros, yo como educadora, porque soy educadora, ¿no? Sé de la importancia y lo que se puede lograr con las artes en la persona con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, mejorar su calidad de vida, definitivamente, ¿no? Y la motivación y la autoestima que se desarrollan a través del arte benefician el bienestar emocional de las personas con una diversidad funcional o una discapacidad intelectual, ¿no? Las habilidades motrices que se generan durante el proceso creativo favorecen muchísimo su bienestar físico, sus habilidades sociales, la comunicación, la expresión, ¿no? Entre los participantes de alguna práctica artística, ¿no? Desarrollan también su inclusión social, ¿no? Y su autodeterminación, ¿no? La creatividad mejora cognitivamente, ¿no? Y también optimiza su desarrollo personal, ¿no? Por tanto, la educación artística mejora la calidad de vida en las personas con discapacidad, ¿no? La educación artística facilita también la autoconfianza y la seguridad, ¿no? La comprensión de reglas, la capacidad de esperar el turno que cuando le va a tocar él actuar, ¿no? O intervenir, permite también que se desarrollen sus habilidades, condiciona patrones apropiados de conducta psíquica, ¿no? Y también influye positivamente en lo que se respecta a la disciplina, la convivencia social, el respeto de normas básicas de comportamiento, ¿no? Por otro lado, también el arte es un medio idóneo para la creación de un espacio para la visibilización y la normalidad que siempre estuvo marcado por la diferencia y también por la indiferencia. Entonces, cualquier pieza artística, cualquier creación, tiene un valor muy importante para esta persona con discapacidad, ¿no? Y acá también vemos que, aparte de la autoestima, ¿no? Se desarrolla también la creatividad. Nosotros, en esta banda musical que hemos hecho, porque yo en la parte privada también he formado diferentes elencos de danza, también grupos de pintura, de teatro, se nota claramente el cambio que hace el arte en esta persona con discapacidad. O sea, el que él participe de estas actividades hace que se empodere. Al empoderarse, fortalece su autoestima. Al fortalecer su autoestima, ya él tiene herramientas sociales, ¿no? Para manejarse en un entorno que no es nada inclusivo que es nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, acá creo que ya he hablado de la motivación, la autoestima, ¿no? Las habilidades motrices, es muy importante. Por ejemplo, cuando una persona que hace danza, por ejemplo, yo tenía un elenco de chicos con síndrome Down, era imposible creer de que estos chicos, pues, que tienen una hipotonía, ¿no? Puedan desarrollarse, por ejemplo, en la marinera, ¿no? Que es un baile que implica mucha destreza motriz. Pero no, nosotros formamos un elenco de danza también y hemos viajado con ellos por diferentes países de América, demostrando que para una persona con discapacidad que se involucra en el arte, definitivamente no hay límites para ellos, ¿no? Los límites nosotros los creamos. Y bueno, como dije, no favorecemos a la autonomía, la comunicación,
comunicación, la expresión de cada uno de las participantes de sus obras. O sea, se da una real inclusión social. La siguiente, por favor. Esto es muy importante, ¿no? Porque casi todas las normativas y ahora, pues, no, ahí ya el Ministerio de Cultura está haciendo ciertas funciones que son accesibles a personas que tienen una discapacidad visual, ¿no? Algunas también auditiva, pero lo ponen como, no como protagonista, sino lo ponen como espectador, ¿no? Y eso es lo que debemos cambiar. Debemos cambiar ese paradigma de que la persona con discapacidad, los beneficios solo son para que sea un espectador. Y no es así, ¿no? Los beneficios también tienen que ser para que la persona con discapacidad sea parte de un grupo artístico, sea parte de diferentes actividades artísticas en la escuela, en las asociaciones culturales, ¿no? En los diferentes cursos artísticos que se dictan, ¿no? Es muy difícil encontrar en diferentes talleres artísticos, empezando por el Ministerio de Cultura, ver a personas con discapacidad, ¿no? Dicen, no, en realidad no, porque la profesora no está preparada para trabajar con personas con síndrome de Down, o autismo, o discapacidad intelectual en general. Y eso es lo que debemos romper, ¿no? Debemos de pasar de ser un espectador a que sea un protagonista, a que sea una persona activa, a que sea una persona que esté en un escenario y que exprese el talento, ¿no? Por supuesto, la persona encargada, ese gestor cultural, ese profesor que va a presentar a una persona con discapacidad, sí es necesario que lo presente bien presentado, es decir, que tenga las herramientas, que sea una persona que ha desarrollado con el tiempo una habilidad artística. No podemos lanzarlo para que la gente diga, ah, pobrecito, lo voy a aplaudir porque tiene discapacidad. Eso no debemos hacer, porque ya de por sí la persona con discapacidad es una persona discriminada y excluida. Entonces, si nosotros lo ponemos como protagonista sin haberlo preparado, solo porque se diga que es un espectáculo inclusivo, ahí nosotros estamos vulnerando su derecho, ¿no? Tenemos que presentarlo con habilidades artísticas formadas. Nos llevará meses, años, ¿no? Pero como esta banda que les he mostrado, son chicos, son 15 chicos que no solamente tienen discapacidad intelectual, tienen problemas de salud mental, tienen esquizofrenia, psicosis, paranoia, pero cómo la música ha hecho de que ellos, toda la parte cognitiva sea desarrollada. Entonces, ellos, cuando la maestra hace y dice, vamos a empezar a tocar una pieza musical, ellos pueden estar, tenemos personas autistas también, ¿no? Ellos están ahí, pero empieza la canción, inmediatamente se conectan. Y no solamente eso, sino que esperan su turno, coordinan, escuchan, ¿no? Si entra o no, si le toca a él tocar o no tocar, ¿no? Es un trabajo maravilloso, de verdad, que hemos hecho en equipo, y eso significa que sí podemos lograr que la persona con discapacidad no solamente participe en actividades culturales, sino que sea protagonista y que sea un artista que merezca ser admirado por el talento que ha desarrollado. Porque yo podría tocar cajón, pero él para tocar cajón se va a demorar 5 veces o 6 veces más que yo, porque de repente es arrítmico, pero lo va a lograr con persistencia, ¿no? La siguiente, por favor. Acá. Los espacios culturales, ¿no? Para mí es muy importante lo que les digo, ¿no? El ser protagonista. Y para ser protagonista hay muchas instituciones, asociaciones que deben ya ser inclusivos, ¿no? Por ejemplo, acá el Ministerio de Cultura, voy a ver, no veo un poquito. Voy a poner acá el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que es el ente rector, ¿no? Debe impulsar, ¿no?, políticas inclusivas culturales para que, por ejemplo, las agrupaciones artísticas, ¿no?, tengan un incentivo si
existen actores con discapacidad en el montaje de las obras que hacen o también en los diferentes espectáculos que puedan hacer, ¿no? Yo les digo que cuando yo estaba trabajando en la parte privada, yo gané 3 incentivos culturales porque la totalidad de los artistas eran con discapacidad, ¿no? Entonces, si el ministerio no impulsa, bueno, me parece bien que dé estas partidas económicas para que las asociaciones, instituciones puedan hacer espectáculos donde existan de protagonistas personas con discapacidad. Y no solamente eso, a nosotros hacer un espectáculo de personas con discapacidad, por supuesto, de una buena performance, ¿no? Estamos creando públicos que se acostumbren o que se acostumbren a ver a personas con discapacidad en un escenario y los admiren. Eso es muy importante, la creación de públicos, ¿no? No solamente actuaciones para la familia, para el entorno, eso no es lo que buscamos. Una verdadera inclusión es que vaya un público externo, ¿no? Y que admire lo que se está tocando o mostrando y que sea, por supuesto, un buen espectáculo, ¿no? Las asociaciones de personas con discapacidad también deben impulsar estas prácticas inclusivas culturales donde la persona con discapacidad sea protagonista y, como le digo, siempre es importante la creación de público, ¿no? Las asociaciones culturales, ahora por ejemplo estoy en un curso del Ministerio de Cultura con la British Council, que es una entidad de Inglaterra que se especializó mucho en el desarrollo del arte en personas con discapacidad y están formando agentes culturales para que ellos integren a personas con discapacidad en sus diferentes espectáculos. Y bueno, los espacios son muy importantes, ¿no? Los espacios que nos den, pero espacios importantes, ¿no? Yo he presentado mis elencos en el Gran Teatro Nacional, hemos estado en, bueno, Palacio de Gobierno, Ministerio de Justicia, hemos estado en el Parque Kennedy, en el Anfiteatro Chonca Granda, hemos ido a Arequipa, al auditorio de la UNSA, y también con mis otros elencos en la parte privada, hemos viajado a Ecuador, Chile, Colombia, ¿no? Hemos ido a Estados Unidos, Miami, Washington, hemos estado en el Smithsonian Center, hemos estado también en el Special Art, hemos estado en el BIT, con un espectáculo de primera, ¿no? Entonces, la importancia, quiero que se quede esto en ustedes, la importancia de que incluir a personas con discapacidad en las diferentes puestas en escena, en las diferentes presentaciones, ya sea una presentación escolar o una presentación grande, incluyan, pero no solamente es incluirlo, porque no lo voy a poner como les dije, mientras que estos chicos sin discapacidad tienen una habilidad extraordinaria, el pobre chico que no lo he preparado, porque bueno, tiene discapacidad y no puedo prepararlo, ustedes saben cómo se va a sentir la familia que lo va a ver, y la sociedad, ¿qué imagen vamos a dar a la sociedad? De que una persona con discapacidad no tiene un talento para poder estar a la par, pues ahí el profesor, el gestor, tiene que trabajar muchísimo más con él para que más o menos esté a la par y no quede con una mirada peyorativa, ¿no? Más bien, no, al contrario, que sea un ejemplo que ha vencido sus límites, que una persona con discapacidad puede ser también protagonista y brindar un buen espectáculo en grandes escenarios. Y la siguiente, o creo que es la última, no sé, ¿y otra más? Exacto, las conclusiones. Bueno, para mí es muy importante estos espacios, ¿no? Para que personas que no están acostumbradas a trabajar con esta población puedan pensar de que sí es posible que ellos participen y que es un derecho humano. O sea, no podemos vulnerar los derechos de nadie, y menos de una persona con discapacidad, que de por sí ya está discriminada, vulnerada, y sus derechos pues no existen, ¿no? Entonces, la existencia de políticas culturales y sociales
deben garantizar los derechos culturales y los derechos de las personas con discapacidad, así como su cumplimiento, ¿no? Ahora, dicen también la evolución de la sociedad, el desarrollo de las naciones, la paz nacional e internacional y la convivencia basada en el respeto mutuo implica, ¿no?, también el respeto por la igualdad de los derechos de la persona con discapacidad. Ninguna persona debe estar excluida de la participación cultural, sea cual sea su situación, su discapacidad o su condición, ¿no? Es necesario sensibilizar a los responsables, a los gestores culturales, a los trabajadores del ámbito cultural, a los profesores, para cambiar las prácticas que se realizan en los espacios culturales para garantizar una accesibilidad e inclusión real de las personas con discapacidad. Y creo, bueno, yo creo que ya terminó mi turno, pero gracias por darme esta oportunidad, por compartir y porque también ustedes empiecen a dar espacios a estas personas que tienen derechos culturales como ustedes y como yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Mercedes Villalobos. Creo que estoy igual de emocionada que todo el foro por escucharla. Muy interesante lo que nos comentan. El poder reconocer las capacidades de las personas con discapacidad es muy importante. Con esta reflexión dejo al foro a que puedan generar sus preguntas. Vamos a escucharlos. Por aquí leo un mensaje de Luz Villar. Nos dice: mi mayor sueño es poder dirigir un grupo de INAVIF, sobre todo trabajar con alumnos. También acá nos menciona Claudia Paredes: buenas noches, maestra, usted ha tocado un tema bastante sensible. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con el desarrollo de los niños con discapacidad funcional en los colegios inclusivos que no tienen sus profesores y auxiliares sombras? Esta pregunta se las hago, pues hay muchos colegios del estado que no cuentan con este servicio, mucho menos los padres de estudiantes. ¿Cómo se pueden desarrollar capacidades con ellos si solo hay un docente y un auxiliar en aula? Bueno, en realidad ni siquiera debería estar maestra sombra, ¿no? No debería haber, eso no está normado. Pero los colegios ahora dicen, bueno, si quieres que yo tenga una persona con discapacidad en el aula, me pones una maestra sombra, ¿no? Ahora eso está de moda, ¿no? Y, y bueno, es que son políticas, ¿no? Son, yo les digo, mis hijos han estudiado en el Colegio de Lengua Pelada, que es jesuita, y ahí sí, o sea, había un respeto a la persona con discapacidad, respetaban la cuota, ¿no? Participaban en todos los eventos deportivos, culturales, viajes nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, hablemos de los colegios del Estado. Los colegios del Estado tienen orquestando, supuestamente, que enseña arte a personas con discapacidad, ¿no? Y ahí, bueno, si por OVE el director no tiene esa visión de la importancia del arte, ¿no? Bueno, ahí están los padres de familia. Los padres de familia son una fuerza muy importante para el desarrollo de sus hijos, ¿no? Y si en la escuela no hay una motivación de parte de la dirección, pues están los padres de familia para decir, bueno, formemos un grupo, ¿no? Traigamos a un profesor o hablemos, ¿no? Siempre hay alguien en el entorno que tiene talentos y que puede poco a poco ir formando, ¿no? Están las OMAPED de cada distrito, que también dictan clases artísticas, ¿no? Y diferentes espacios también, me parece que esta asociación del tenor peruano, ¿no? También tiene un grupo de chicos con discapacidad, ¿no? Y hay diferentes núcleos, como le digo, orquestando de música. Es cuestión de buscar. Y si no, yo, por ejemplo, soy una maestra de educación especial y a la par, yo me gusta a mí mucho el arte. Yo he aprendido en mis cursos a pintar, a bailar, ¿no? A hacer teatro, la música. Entonces, de mi parte, yo he enseñado, no siendo yo una artista, pero yo he aprendido en diferentes cursos y así he podido enseñar a mis alumnos a que puedan aprender algún arte, alguna danza. Y cuando los papás ven, ¿no? Y los
demás, el público ve, wow, ¿cómo ha aprendido? O sea, se convierten en modelos de vida. Y así poco a poco va motivando, ¿no? Empieza con uno, con dos, y ahí viene la motivación, porque dice, ay, mira, este niñito está bailando bien, yo también quiero para mi hijo. Y así se van juntando a las mamás y se va creando esta motivación, ¿no? Para que ellos sean protagonistas. Así yo empecé y hice una escuela de arte, tuve más de 100 artistas en diferentes expresiones, y de verdad que es el entusiasmo y las ganas y buscar las personas que tengan ciertos talentos, y de la mano con una maestra como yo de educación especial se pueden lograr muchas cosas. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una mano levantada. Soledad Torres, le damos el pase. Nuevamente recordamos, prendemos el micro y nos presentamos con la institución a la cual estamos justamente, aquí estamos, la escuchamos, Soledad Torres Mendoza. Muy bien, vamos a ver, aquí hay un comentario. Claudia Paredes nos menciona, el docente peruano aún no está capacitado para atender a niños con diversidad funcional. Es una opinión muy personal, nos comenta. Vamos a seguir con este programa, que seguidamente la licenciada Mercedes Villalobos va a venir la doctora Ilian Hawi. Ella también nos va a hablar de un tema muy interesante. Ella también ha trabajado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mercedes Villalobos, ¿nos podría comentar un poco sobre cuáles son sus apreciaciones con respecto a esta mesa de diálogo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué conclusión podríamos llegar al final del día? Bueno, es muy importante que nos brinden espacios y que convoquen a personas que no estén involucradas para aprender. La única manera de que se hable, en el caso mío, ¿no?, de temas de discapacidad y arte, es estando en estos espacios, comentando experiencias, ¿no? Y viendo qué soluciones se pueden dar. Efectivamente, los maestros de educación en los colegios no están preparados. Es una pena, ¿no? Porque ponen a la persona con discapacidad como un mueble y no le dan lo que el trabajo que deberían tener con él, ¿no? O sea, debería ser una obligación que cada maestro de educación primaria y secundaria, ¿no?, tenga cursos de educación especial, ¿ya? O si no, bueno, ya, ok, una maestra sombra, ¿no? Acá se debe preparar a maestras que sean especialistas en lengua de señas, o maestras que sean también especialistas en discapacidad visual, ¿no? Debería cada colegio tener estas especialistas. Lamentablemente, las únicas universidades donde se forman a maestros de educación especial son universidades, yo soy de la UNIFE, ¿no? Actualmente una pensión está a 2.400 soles, entonces hay pocas egresadas, son 11 egresadas que están saliendo este año, son muy caras, o están en un posgrado. Debería esta carrera, ¿no?, estar en universidades que sean más accesibles, para tener más maestras de educación especial, para acompañar a este maestro que no está preparado porque tiene a 30 chicos o 20 chicos en un aula, también es algo que tampoco podría manejar. Una persona con discapacidad también merece su tiempo. Entonces, ok, ya, pongamos esta maestra sombra, pero que exista bastantes especialistas, ¿no? Y que no solamente veamos la inclusión como ponerlo en un espacio y nada más hacer por él, ¿no? Es una conversación bastante larga, pero lo dejo ahí. Medalí creo que ha levantado la mano. Sí, Medalí, te escuchamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesora Mercedes, Wendy y a todos los presentes. Mi nombre es Lourdes Medalit García Bustamante, egresada de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, docente en Arte y Cultura. Y bueno, como docente y queriendo abordar en el tema de la inclusión, por ejemplo, en mi caso estoy llevando curso de lengua de señas, ¿no?, capacitándome por ese lado, y mi profesora, que es persona sorda, nos cuenta mediante
la persona que nos ayuda a traducirlo, ¿no? Nos comentaba muchos casos, ¿no? Por ejemplo, ella está en una universidad para ser abogada también la maestra que nos está enseñando, y es muy difícil para ella. Ha sido muy difícil porque, digamos que tiene que vérselas, cómo puede entender, porque no hay un profesor capacitado o no hay un profesor que sepa de la lengua de señas. Pero ella continúa, y así sigue avanzando en sus cursos, digamos, con buenas notas, viendo la forma. Y también nos comenta otros casos, como ella también profesora, del apoyo, la importancia del apoyo de la familia, porque a veces hay espacios que son muy valiosos donde te pueden decir lo valioso que eres con esta, digamos, discapacidad auditiva, pero cuando va a casa, de repente el padre aún no acepta esas cosas, esa situación que está pasando su hijo, y no está informado, de repente no va más allá, no se informa más. ¿Qué pasa? Lo toma como algo ligero, o a veces también ha habido casos más delicados donde hay burlas también de parte de la familia. Entonces es como que el pequeño o la pequeña va a un lado y le dicen que vale muchísimo, mientras que en casa le dicen lo contrario. Entonces el pequeño entra en una confusión. Entonces menciono también, como usted lo mencionó, Mercedes, la importancia del apoyo de la familia, que es, creo que, la base fundamental para que las personas con discapacidad puedan afrontar la vida, porque a veces cuando se les excluye, cuando salen realmente al mundo, a veces sufren muchísimo. Entonces, quería dar mi opinión de la importancia de la familia, de la importancia de los espacios que existen, y que si estamos acá un grupo en esta reunión es porque también hay personas que aún mantenemos y tenemos fe de que la inclusión va a subir en nuestro país, porque a veces pues en la educación acá en nuestro país está un poco complicado, como los comentarios que estamos leyendo, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, y está muy interesante esta charla informativa, y muchísimas gracias, Mercedes, por toda la información brindada y por la labor tan maravillosa que usted viene realizando. Muchas gracias. Mercedes, le comento también que tenemos una mano levantada también. Claudia Paredes nos quiere comentar algo. ¿Te escuchamos? Buenas noches, maestra Mercedes, qué gusto escucharla, muy interesante el tema. Lo que yo iba era que lo último que usted habló, ¿no? En realidad esa era la respuesta que yo quería en realidad de escuchar un poco, porque como docente también en arte y cultura en la especialidad de danza, egresada al igual que la señorita Medalí de la Escuela de Folclore, veo a mis compañeras, pues todavía no tengo yo aún la experiencia de tener estudiantes porque trabajo en secundaria con esta diversidad funcional, pero sí veo a mis compañeras de danza de los primeros grados, ¿no? De inicial y los primeros grados entre primero y segundo, tercer grado, con esta batalla. Lo digo ¿por qué? Porque creo que ahora el Estado peruano, el Ministerio de Educación, ¿no? Manda que es prácticamente obligatorio, ¿no? Tener a 4, creo que por aula, ¿no? Como máximo, con niños 2, ok, 2 con diversidad. El detalle es que solamente ellos están hablando de una diversidad en cuanto al TEA, ¿no? Exclusivamente, no exclusivamente, sino es lo que más veo en el colegio, pero también tenemos a niños con problemas de conducta, con problemas en mucha diversidad, o sea, es demasiada, de verdad que una profesora de aula no podría atender a tantos niños con tanta diversidad, o sea, ella ni siquiera funcional, hablamos de una diversidad en todo aspecto. Entonces, solo tiene un auxiliar, por ahí tiene un auxiliar más que es la que va cuidando a todos los salones, está atenta a cualquier evento, pero entonces, ¿qué pasa con estos niños que tienen que tener una atención especial? En mi opinión, ¿no?
un cuidado especial, porque no solamente el niño muchas veces está ido de la clase, sino a veces llora, grita, o solo quiere estar afuera. Entonces, esa auxiliar, que es la única muchas veces que hay en ese salón, tiene que salir a atenderlo. Y los 20 niños que quedan en el salón a cargo de una profesora que también tiene que atender a niños con hiperactividad, niños con problemas de conducta, niños, bueno, no sé, con tanta diversidad que hay. Entonces, a eso iba. ¿Cómo es que? Y aparte le comento que muchos colegios siempre al profesor de arte lo ven como una pequeña máquina de hacer productos, ¿no? Que ya tienes que sacar algo para el Día de la Madre, que para el Día del Padre, que para el 28 de julio, que para el Día del Colegio, que para el aniversario, que etcétera de cosas. Entonces, el profesor de danza, especialmente el de música, bueno, el de teatro también, ¿no? De repente las artes plásticas tienen un poquito más de tiempo para hacer cosas, pero el de danza y sobre todo los que tenemos que presentar algo, siempre estamos en este corre-corre, ¿no? Y esto también va a que el colegio quiere complacer a los padres, ¿bien? Porque el padre quiere ver lo que hizo su hijo, qué habilidad, claro, y cuando la danza no está bien hecha, ¿por qué? Porque el papá no entiende lo que le estoy explicando, entonces, ay, pero ¿qué han hecho durante todo el año, no? Mira qué mal baila, mira que no pueden saltar, entonces no se da cuenta qué es lo que el niño finalmente pudo desarrollar. Esa es la habilidad que el niño pudo desarrollar, pero no les basta, o sea, ellos quieren, ¿no? La perfección, en la coordinación, en todo. Entonces, el profesor, como le digo, ya sea de danza, de música y de los que tenemos que dar, al menos presentar algo, nos estamos exponiendo a la crítica de los padres, ¿no? Y muchas veces me ha tocado escuchar a alumnas de secundaria decirme, ay, mamá, mi mamá me dijo que bailé feo. ¿Cómo que bailaste feo? Sí, dice que el resto estaba que hacía eso y yo no sé, que mi pañuelo no estaba a la altura del... Entonces, encima tenemos esto que la niña tiene que enfrentar en casa, ¿no? La crítica, ¿no? Ser juzgada, y entonces viene lo otro, ¿no? La respuesta a ella, que la siguiente presentación, ella ya no quiere salir, le da vergüenza, tiene miedo. Entonces, es todo un tema emocional, es desarrollar habilidades, es desarrollar pensamiento crítico, son muchas responsabilidades que tenemos los maestros de arte. Y de verdad que lo que más de verdad a mí muchas veces me indigna, que es los que menos horas tenemos, ¿no? Los que menos horas tenemos en el colegio. Bueno, no sé si mis demás compañeras lo tendrán, pero yo solo tengo 2 horas, con algunos salones 3, pero ahí quedó, ¿no? La danza para mí ahí quedó 2 horas a la semana ver a mis estudiantes. Entonces, de verdad, que un curso tan enriquecedor para el estudiante, ¿no? Donde va a desarrollar bastantes habilidades, solo tenga un espacio tan pequeño, de verdad. Bueno, y eso era el comentario que quería hacer, maestra, y muchas gracias por toda la información que nos ha dado. Gracias. Acá quería justo opinar, sí es cierto, ¿no? O sea, una maestra de arte como ustedes debería estar a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo, porque eso va a hacer que puedan ustedes hacer grupos, o sea, y la familia, pues bueno, mira, yo particularmente pienso, es una opinión personal, que si bien es cierto, es un derecho que una persona con discapacidad tenga el acceso a la educación, también se debe poner requisitos, ¿no? O sea, no puedes tú, el padre de familia que no hizo nada de 0 a 5 años, no le dio a terapias, no le dio a nada, le dio todo, entonces tiene unos serios, aparte de su capacidad, tiene serios problemas de conducta. Y ya, él tiene que estar al colegio porque es por ley. Entonces ahí el colegio también tiene que poner ciertas normas, ¿no? Bueno, va a estar acá, pero tiene que tener un apoyo psicológico, ¿no? Así tiene que ser, porque si no, no va a dejar trabajar a nadie en ningún aula, porque el chico, como nunca ha tenido límites en su casa de 0 a 5 años, va al colegio y por supuesto quiere agarrar todas las loncheras, se tira porque no le dan, no respeta límites, nada, ¿no? Entonces, el padre de familia que tiene una persona con discapacidad tiene que tener esa responsabilidad desde que nace, ¿verdad? Tiene que estar, ese es así, o sea, nos tocó. Y como padre de familia tengo que llevarlo a que tenga su terapia psicológica, su terapia de lenguaje, ¿no? A que socialice, porque muchos chicos ni siquiera han socializado y los meten al colegio, ¿ya? Y por supuesto tienes los alumnos que tienen que hacer crisis. Muy diferente que un chico que la madre o padre de familia, preocupados por ellos, lo han llevado, ¿no? Han hecho sus terapias y así lo incluyen y lo incluyen y a la par también tienen acompañamiento fuera
del colegio, ¿no? Entonces, eso también es inclusión, esa es la responsabilidad que tiene el padre de familia. Y por supuesto, hay padre de familia y padre de familia, y los que, como tú dices, son recontracríticos y nunca ven lo positivo en sus hijos, ¿no? Le bajan la autoestima porque, ay, qué barbaridad, lo feo, le ha hecho quedar mal porque la mamá, su hijita bailó muy bien, ¿no? Ese es un problema de madres, no es un problema de los chicos ni les interesa, no les salió, ay, se divierten. Acá el problema es las madres, que entre ellas se critican, no dicen, ay, me dejó mal, tú bailaste bien, tú no, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, qué terrible. El problema son las mamás, es la verdad, el padre de familia. Y acá cierro, porque creo que han levantado otra persona la mano. Muchas gracias, licenciada Mercedes. Muy interesante todo lo que nos comentas. Aprovecho también para agradecer a cada uno de los participantes el día de hoy, también por estar aquí atentos a toda la transmisión. Nos están siguiendo también por redes sociales, desde Facebook e Instagram. También los invito a quienes todavía no le hayan dado me gusta a nuestra fanpage, por favor, también ahí darle el clic a me gusta y seguirnos. También les comento que acabo de enviar por el link por la cajilla de comentarios justamente este link para que puedan escribirse y puedan justamente acceder a la constancia de participación. Es importante que coloquen, que respondan todas las preguntas que se encuentran ahí, porque justamente depende de ello también se va a dar justamente estas constancias. Vamos a seguir con la programación. Muchísimas gracias, maestra Mercedes. Vamos a seguir con la programación. Viene a continuación Ilian Howie. Me comenta que justamente ha tenido un percance con su movilidad, pero voy a ir presentando por mientras, porque ya llegó, ya me dice que ya está en su casa, así que voy a comenzar presentando un poco de su trayectoria mientras que ya se termina de conectar. El cuarto tema es cómo abordar episodios de violencia en el núcleo familiar y el rol que cumplen los colegios en estos casos. Por Ilian Howie, abogada por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en Gestión Pública por la UESIN Business School, gerente de público de Servir con 25 años de experiencia en gestión pública, ha laborado en ministerios de Educación, de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha sido directora general contra la violencia de género y directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es autora de libros de especialidad de Derecho de Familia y Violencia Familiar, tales como Violencia Familiar y Análisis Sustantivo, Procesal y Jurisdiccional. También tenemos el Manual de Jurisprudencia del Derecho de la Familia. Asimismo, actualmente se desempeña como docente de la Universidad Continental y la USIL en temas de género y violencia familiar. Es investigadora en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Transversación de Género, Gestión Pública, Ética e Integridad. Todavía la seguimos esperando por unos momentos. Vamos a justamente ver alguien tuviese un comentario con respecto a lo que vamos desarrollando hasta el día de hoy. Hemos tenido la presencia de Melcy Hipólito con el tema justamente cómo podemos desarrollar las habilidades justamente del curso Arte y Cultura en los estudiantes. Hemos tenido también cómo el arte se ve en la sociedad actualmente con el maestro Daniel Díaz. Hemos hablado hace un momento sobre la importancia del arte justamente dentro de las personas y el desarrollo de las personas con discapacidad, un tema muy interesante que la maestra Mercedes Villalobos nos comentaba. Vamos a seguir justamente con esta participación. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario con respecto a los temas que ya se han abordado. Les comento por mientras que justamente ya hemos comenzado, hemos reaperturado justamente la Asociación Cultural. Es una asociación, como les comentaba al inicio, que aperturó en el 2008 y que justamente ha venido desarrollando y trabajando por el desarrollo de la persona, pero principalmente por estas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y justamente en ese objetivo y en esa mira buscamos justamente desarrollar esta mesa de diálogo que se llama El arte en la educación, justamente el poder conversar cómo el arte puede incidir justamente en la formación de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes.
Vamos a ver si ya nuestra ponente se encuentra en sala. Sí, se encuentra en sala, maestra Ilian. Maestra Ilian, ¿me escucha? Sí, Wendy, buenas noches con todos y con todas. Mil disculpas por la demora. Tengo un pequeño problemita técnico con mi cámara. Denme 30 segunditos para arreglarlo, por favor. No se preocupe, maestra, entonces le voy comentando. Lo que le estaba tratando de mencionar era que justamente, muy aparte de esta mesa de diálogo, se van a venir más actividades durante estos meses. Muy pronto se viene también un concurso de danzas de pareja que justamente se va a desarrollar en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú. ¿Qué día va a ser? El sábado 16 de diciembre. Atentos aquí, escucho que hay muchos maestros de arte y cultura que de repente les va a interesar. El público objetivo van a ser estudiantes justamente de educación básica regular y colegios nacionales. No ingresan colegios particulares, no ingresan colegios GEC, no ingresan colegios Gran Unidad Escolar, porque justamente como les comentaba al inicio, nuestro fin principal es atender a poblaciones justamente que requieran este apoyo. Vamos a seguir justamente leyendo un poco de los comentarios. Aquí tenemos un comentario de uno de los participantes que nos mencionan. Todo lo que hemos visto solo se puede dar con personal capacitado. Las asociaciones culturales, el Ministerio de Educación y de Cultura deberían ponerse en acción. Tenemos en cuenta mucho que es una suma de esfuerzos dentro de justamente todos estos agentes culturales para poder desarrollar y generar estos espacios para todos y todas. Nuevamente les comento, tenemos el link de asistencia, nuevamente la voy a compartir para que ustedes puedan completarlo. Recuerden que si no llenan el link de asistencia, no van a poder acceder a justamente la constancia de participación que se va a estar entregando a principios del mes de diciembre. Muy bien, el día de hoy también les comento que tenemos un foro muy interesante. Maestra Ilian, ¿ya se encuentra disponible? Sí, no sé si pueden ver mi imagen. Se ve negro, pero le escuchamos muy bien. Ok. No sé cuál es el problema que tiene mi cámara, pero nada, estoy aquí para servirles. Y voy a intentar reconectarme en algún momento. No sé cuál es el problema que tiene la cámara. Pero yo quería compartir con ustedes una presentación que yo había preparado. ¿Me permite? No sé si pueden ver mi pantalla, ¿me confirman? Sí, sí se puede ver, maestra. Ok. Lo voy a ampliar. Esta es una presentación muy corta porque, bueno, en primer lugar agradecerte, Wendy, por la invitación. Siempre es un gusto contribuir con las asociaciones culturales como la tuya y te deseo muchos éxitos ahora y en el futuro. Creo que el arte es un vínculo hermoso que nos une a todos los seres humanos y a través de él nosotros podemos no solamente convertirnos en mejores seres humanos, sino tener una conexión muy especial entre nosotros. Entonces, yo voy a tratar el tema de cómo abordar episodios de violencia en el núcleo familiar y también al final dejo unas recomendaciones para los padres y para las familias en general. ¿Qué es una familia en primer lugar? Una familia es un grupo de personas unidas por vínculos de sangre o afinidad y cuyos miembros tienen el sagrado deber de cuidarse, protegerse entre sí, ser el primer modelo de socialización, ¿no es cierto? Y los padres adquieren obligaciones y deberes recíprocos entre padres, madres e hijos. También, constitucionalmente hablando, son la cédula básica de la sociedad y que quede claro que en el Estado peruano no tenemos un solo modelo de familia, sino que tenemos diversidad de modelos de familia, monoparentales, extendidas, ensambladas, ¿no?
Tenemos una serie, una diversidad de familias, así como nosotros pues también tenemos una cultura muy diversa, costumbres distintas, orígenes distintos. Lo que sí es cierto es que para el Estado peruano todos los hijos e hijas provenientes de familias, ya sean matrimoniales o extramatrimoniales, tienen iguales derechos. ¿Okay? ¿Y qué es la violencia contra las mujeres? Es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, es decir, porque incumple un estereotipo de género, no solo por el hecho de que sean biológicamente mujeres. Y esto puede producirse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Y qué será entonces la violencia contra los integrantes del grupo familiar? La ley 30364 lo divide así, ¿no? Presenta primero la definición de la violencia contra la mujer, presenta después la definición de la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y nos dice que es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produzca en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Y se tiene una especial consideración con las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Quiere decir, por ejemplo, una relación de responsabilidad, confianza o poder es cuando una persona le encarga a otro miembro del grupo familiar, a su niña o a su niño, ¿no? En el marco de esta confianza que se tiene en el grupo familiar y le dice, cuídamela un momento, ¿no? Y esta otra persona a quien yo se la dejé encargada, abusando de esta relación de confianza, ¿no? Y de la responsabilidad que le estoy dando, ejercita algún acto de violencia contra este otro miembro, este pequeño miembro del grupo familiar que se esté viendo. Entonces, estos son episodios diferentes a la violencia en pareja. La violencia en pareja es la primera definición y esta es cuando hay violencia contra los niños, contra los adultos mayores que a veces viven con la familia nuclear, ¿no es cierto? Contra el sobrino que se quedó a vivir con ellos, contra la cuñada, la hermana, la tía que se encuentran presentes, ¿no? Y que, bueno, comparten el grupo familiar. Los 4 tipos de violencia reconocidos son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y la violencia sexual, ¿no? La violencia patrimonial es cuando, por ejemplo, un varón no le permite a la mujer decidir cómo debe utilizar su propio dinero, ¿no? No le permite tomar decisiones económicas en relación a la familia. Y aun si el varón es el proveedor de la familia, nuestra Constitución señala que el gobierno del hogar y la administración del hogar le corresponde a ambos, estén o no casados, ¿ok? En una unión de hecho se le aplica lo mismo que a una sociedad de gananciales. Entonces, ambos tienen el gobierno del hogar. Entonces, ambos tienen la capacidad para ponerse de acuerdo y decidir qué será lo mejor. ¿Será lo mejor guardar todo este dinero que tenemos en previsión de momentos en los cuales no tengamos empleo? ¿Será mejor guardar este dinero ahora o será mejor enviar a los niños al colegio? ¿Será mejor guardar esto para el futuro, para que puedan tener una carrera universitaria? Ese tipo de decisiones referidas a la crianza, referidas al buen gobierno del hogar, es algo que deben tomar de manera conjunta. Cuando una de las partes abusa de su poder, ¿no es cierto?, o de la confianza de su pareja, eso se llama violencia patrimonial. ¿Y qué trae como consecuencia? Que le puede hacer pues un perjuicio económico muy grande, ¿no? Yo he sabido de jovencitas, jóvenes, ¿no?, pero que tienen cierta situación económica acomodada, han iniciado una relación, han tenido una promesa de matrimonio, han invertido, ¿no?, en un departamento, muebles, etcétera, ¿no? Y luego, después la contraparte no ha cumplido. Y ellas han quedado pues desairadas porque el matrimonio no se produjo y perjudicadas económicamente porque quizás hasta han pedido un crédito, un préstamo para la compra, ¿no?, de su futura casa, de su futuro auto, ¿no? Y eso, ¿quién se los va a reparar? Eso independientemente de que yo pueda iniciar mis acciones de indemnización, ¿no es cierto? También se considera ello violencia patrimonial. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si nos encontramos en presencia de alguna de estas situaciones en nuestro hogar y a lo mejor no ha sido apreciada como violencia, ha sido apreciada quizás como
Un conflicto familiar en un momento de acaloramiento, de una discusión, claro. ¿Cómo distinguimos conflicto familiar de violencia familiar? Aquí yo les voy a presentar el semáforo de la violencia y sus manifestaciones para que usted, no digo usted en su hogar, pero quizás alguna amiga pueda necesitar el consejo, y usted le puede decir, mira, eso que tú crees que es un conflicto ya ha pasado, ¿no es cierto?, a otro color. Ya eso ya es una violencia familiar y yo te recomiendo, ¿no?, que hagas tus consultas a la línea 100, ¿no?, y que te evalúen, ¿no?, que te evalúen y te aconsejen, ¿no?, si es que yo no tengo la capacidad de poderle dar un consejo. Entonces, ¿cómo abordo yo episodios de violencia en el núcleo familiar? En primer lugar tiene que reconocerlo. O sea, la otra persona, usted, en su propia familia, quizás también, tiene que reconocer que hay expresiones de violencia en la familia que no se pueden tolerar. Sencillamente ha llegado a un tope, ¿no es cierto?, vamos a decir, la comunicación que esta familia tiene, ¿no?, ha sido avasallada por este episodio de violencia. ¿Cómo reestructurar nuevamente la familia después de una discusión en la cual ha sucedido un hecho de violencia? Entonces, el rojo, en el semáforo de violencia, representa todos los factores de riesgo que me pueden detonar una situación de violencia familiar. El amarillo me invita a representar la forma como vamos a dar respuesta a esta situación de violencia. Y el verde me invita a representar cuáles serán los factores protectores que yo deberé construir al interior de mi familia para que estas situaciones no se produzcan y para que, si es que fuese el caso que se produzca, el núcleo familiar no quede tan debilitado que permanentemente estemos otra vez y otra vez cayendo en el color rojo. Aquí algunos ejemplos. Yo diré que la familia está en color verde y que no tiene problemas, o por lo menos tiene mecanismos de ajuste, vamos a llamarlo así, cuando en el diálogo los miembros de la pareja, vamos a poner ejemplo de pareja, los miembros de la pareja, uno y otro, respetan las decisiones y los gustos de cada quien. A mí me gusta el verde, bueno, a mí me gusta pues el negro, ya, perfecto. A ti te gusta una cosa, a mí me gusta la otra. Vamos a pintar el baño, por decir, de un color neutro, cosa que ni para ti ni para mí, y se acabó la discusión, perfecto. Eso es un conflicto familiar propio de una dinámica de todas las parejas. No crean ustedes que los conflictos familiares solo le pasan a algunas parejas, no le pasan a todas. Los conflictos familiares son parte de la dinámica familiar, ¿ok? Tenemos altas y bajas, es como la marea y las olas, ¿okay? Entonces, si yo respeto sus decisiones, él respeta mis gustos y llegamos a un punto intermedio, quiere decir que hay confianza, hemos construido confianza en la relación. Él me escucha, acepta mis puntos de vista con tolerancia, aunque no esté de acuerdo. Y cuando yo le digo, necesito tu ayuda porque quiero lograr esta meta, la otra persona me dice, sí, ok, yo te ayudo, ¿no? ¿Qué necesitas? Bueno, necesito estudiar para poder aprobar un examen de mi maestría. ¿Tú crees que te puedes hacer cargo de la bebé 3 noches a la semana porque ya estoy cerca del examen final y no me da el tiempo? Sí, por supuesto, pero no es que yo te ayudo, yo estoy haciendo mi 50% porque la hija también es mía, ¿no? Y en otros casos, el esposo pues sale de la casa para no estorbar o trae la comida para que la señora no ocupe todo el tiempo en cocinar y de esta manera le está haciendo su 50%, ¿no? Está contribuyendo con el bienestar de toda la familia. Ahí estamos en verde, no hay ningún problema. Pasamos con check, ¿no? Nuestra familia tiene la capacidad para adaptarse a los desafíos. ¿Cuándo estamos en amarillito, en el centro? Cuando entre la pareja cada uno empieza a descalificar las opiniones del otro con expresiones tales como tú no sabes nada, ¿para qué opinas? Mejor cállate, ¿no? Ese tipo de situaciones. O las personas mienten entre sí, o se empiezan a controlar todo lo que hacen, o peor, le exige a usted que le pase sus claves del correo, sus redes sociales, sus tarjetas de crédito, ¿no? Tienen total control sobre su vida. Ya, ese excesivo control, o celotipia también podría ser, exceso de celos, exceso de control, es la semilla de la desconfianza dentro de la pareja. Eso va por mal camino. Y es amarillo porque quiere decir, préstele usted toda la atención del mundo y vayan a una terapia y resuelvan esto, antes de que pasemos al color rojo. En el color rojo ya la tensión ha subido y ha escalado, y entonces él
o él o ella se burlan y o dice cosas que les desagradan, ya saltamos a lo público. Es decir, antes, ¿no? Como dicen las abuelitas, se comían el gallo en casa, pero ahora ya no disimulan su desagrado hacia la otra persona, en público o en privado, se ofenden, se insultan, tienen actitudes hirientes y humillantes, puede llegar el exceso de llegar a tener relaciones sexuales no consentidas, o también puede darse el exceso de agredir a la otra persona física o psicológicamente. Cualquiera sea la circunstancia en la cual la familia se encuentre, esto que le pasa a la pareja podría también, cuando quieren hacer sufrir, hacer un daño más grande a alguno de los miembros de la pareja, a veces algunos de estos actos se detonan contra los niños, ¿no? Y eso es lo que hay que de todas maneras pues evitar que escale. ¿Y cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos no llegar al color rojo? En primer lugar, siendo conscientes cuáles son factores de riesgo, es decir, usted los va observando, ¿no? Y va haciendo presente, ¿no? Que el abuso de alcohol y las drogas en casa no se puede tolerar porque es un factor de riesgo enorme para que se produzca violencia familiar. El control masculino en toma de decisiones de la familia o de la economía o de los bienes que afectan a la familia. Por ejemplo, estas personas que se vuelven ludópatas, ¿no? Que se juegan un poco más la casa, el carro y todos los bienes que tiene la familia, esos son detonantes de violencia familiar. La sobrecarga de roles en las mujeres, es decir, no hay una corresponsabilidad parental, ¿no? Yo hago mi 50% de la educación y la crianza de mis hijos y tú también. O la corresponsabilidad doméstica, oye, yo hago la mitad de las actividades para mantener la casa limpia, en orden, ¿no es cierto? Tú tienes que hacer la otra mitad, ¿no? Las mujeres emplean 16 horas a la semana en actividades domésticas para mantener el orden de la casa, la limpieza de la ropa, la cocina, etcétera, etcétera, y los hombres solamente 8. ¿No? Ese es el último dato que me ha llegado el día de hoy, la última encuesta que se ha hecho. Esta sobrecarga de roles en las mujeres impide pues que ellas tengan una mayor autonomía para disponer de su propio tiempo. Finalmente, como no tienen un buen diálogo, ¿no es cierto? No tienen una buena coherencia a la hora de sentarse a conversar, no tienen herramientas, mecanismos para comunicarse adecuadamente, él cierra los diálogos, y disculpen que diga él, pero es que el 87% de las víctimas en el Perú de violencia familiar son mujeres. Los diálogos se cierran con un golpe, ¿no? Con violencia. Y finalmente, el último factor de riesgo son las disparidades económicas, educativas y laborales entre las personas que integran la familia. Porque como dije, la violencia familiar no es solamente entre la pareja, sino también otros integrantes del grupo familiar pueden verse involucrados, perjudicados por un tema. Entonces, cuando yo tengo estos factores de riesgo, yo me pongo alerta. Yo no trato de tapar el sol con un dedo, digo, ok, tengo este problema, ¿no? Mi esposo de repente, no sé por qué, no entiendo, se ha vuelto muy controlador. Yo tengo que conversar con él de este problema, sentarme a decirle que no puede seguir jugando en el casino porque se está jugando hasta el último sol de la familia, ¿no? Y tengo que tomar medidas, no invisibilizarlo. ¿Por qué? Porque ahora ya sé, después de esta charla, que esto es prevención de violencia familiar. ¿Y qué cosas me protegen? Hábitos de vida saludable, como por ejemplo, toda la familia sale a hacer deporte junta, hay autonomía económica de la mujer, hay una distribución equitativa del cuidado de la labor doméstica, tienen la capacidad para conversar y si no van a una terapia. Ir a una terapia no es nada vergonzante, ir a una terapia es reconocer que no tienen la capacidad solos para resolverlo, pero pueden aprender a hacerlo con ayuda de un especialista, obviamente, un psicólogo, un terapista de pareja. No, eso no es nada vergonzante. ¿Qué cosa sí es? Debería llamarnos a la reflexión. Que siendo adultos querramos negar que tenemos un problema y no tenemos acción para resolverlo, ¿no? Entonces, el último factor de protección es el que mejores resultados ha dado para la prevención de la violencia familiar en el mundo. Las redes de apoyo. Las redes de apoyo son otros familiares de afuera, no sé, la abuelita, la tía que es mi madrina de confirmación, mi comadre, ¿no? La que se vive a la vuelta de la comunidad, ¿no? Todas las personas que me rodean, mi vecindario, instituciones educativas, entre otras, que me advierten, ¿no? Y que están ahí mirando. Mira, tu hija la veo triste, ¿no? No sé qué tiene, pero en el colegio no se está desempeñando bien. Me ha contado mi hija, que es íntima amiga de la tuya, que algo le pasa, la niña está triste.
¿no? Y entonces estas alertas que dan los amigos, que dan los padres de los otros niñitos del colegio que son amiguitos de nuestros hijos, nos permiten a nosotros evidenciar que algo está sucediendo y es un importante factor de protección. Por ejemplo, a través del arte se ha logrado determinar que el arte es un curador para personas que necesitan expresar lo que les pasa, pero no pueden hacerlo verbalmente. Entonces la profesora se sienta, ¿no es cierto?, con la niña, le dice, ¿por qué estás triste? A ver, dibújame qué te pasa. Y en el dibujo de la niña es que podemos percibir cuál es la situación en la que la niña se encuentra. Le tiene miedo a otro compañero que la molesta, está asustada por alguna situación y la niña es capaz de dibujarlo, no de verbalizarlo, pero sí de dibujarlo. Este tipo de terapia se utiliza para muchas situaciones, ¿no? Se llama es un tipo de terapia educativa y cuando hay situaciones de violencia familiar y los niños entran a ser evaluados por los psicólogos, todo es en base a los dibujos. Que si le dices, dibuja tu familia, y vemos que dibuja a la mamá enorme, a ella chiquita al costado, y al papá a 3 kilómetros en el otro lado, casi en el borde de la hoja. Esto para la psicóloga, ¿no es cierto?, es la expresión artística de que la niña no tiene apego afectivo con el padre, lo ve distante, no, para ella no es un factor de protección. El dibujar a la mamá enorme, en la interpretación de una psicóloga forense, podría significar que ella sí se siente amparada por la madre. Y todos los otros elementos del dibujo también seguro tienen algún significado. Entonces, como ustedes pueden ver, el arte puede ser un vehículo maravilloso para que los niños que no pueden verbalizar todavía, e inclusive aquellos que sí, pero no se atreven, puedan expresar qué cosa es lo que les está sucediendo y prevenir que continúe la violencia, que continúe el problema o aquello que les aqueja. ¿Y cómo abordamos esto? Bueno, esa es una pequeña recomendación. Yo me hago 5 preguntas. Yo familiar, o sea, yo dentro de mi propia familia me hago 5 preguntas, ¿no? Y digo, bueno, ¿tenemos algunas dificultades? Vamos a responder estas 5 preguntas en equipo. A ver, ¿qué norma podemos establecer que permita mejorar nuestra convivencia? Saldrá el niño y dirá, bueno, es que yo quiero ver televisión hasta tal hora, y el papá dirá, sí, pero es que esa es la hora de mi fútbol, etcétera, etcétera. Entre todos tendrán que establecer acuerdos, límites y reglas. Segunda pregunta, ¿cómo se pueden fortalecer estos canales de comunicación? Para empezar, no nos interrumpamos cuando hablamos. A la hora de la comida yo sé que todo el mundo, hay algarabía alrededor de la mesa, pero hay que enseñarle a los niños desde chiquitos que tienen que esperar su turno para hablar. Inclusive hay niños que levantan la manito. Así como les enseñan a pedir el uso de la palabra en el colegio, así también en el hogar a cada uno hay que darle su tiempo para que pueda expresarse. En la medida en que el niño ejercita canal de comunicación, tiene la capacidad para poder expresarse, para poder escuchar, saber que ya le va a tocar su turno. Y ser empático significa ponerse en los zapatos del otro. Y los niños mayores no deben apurar al niño menor para que hable, no, deben respetar el tiempo del niño menor. No deben atropellarlo con comentarios mientras él habla, ¿no? Deben quedarse en silencio, esperar que el niño verbalice, que se tome su tiempo, evitando el juicio y la crítica. Pregunta número 3. ¿Cómo se pueden manejar de manera efectiva los conflictos? Solo con el diálogo, y si no pueden dialogar juntos, consigan un árbitro intermedio. Puede ser un amigo en común de ambos, una persona mayor que tenga la capacidad de hacer de mediador. Pueden tener el acompañamiento también de un tercero, pueden someterse a una terapia familiar. No es que no hay medio para resolverlo, es que hay que tomar la decisión de hacerlo. Invisibilizarlo no va a hacer que desaparezca, ¿no? Negarlo tampoco. Cuarta pregunta, ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestras emociones? Hay que identificar cómo, cuándo y la forma de hacerlo. Ya sabemos, son 5, ¿no? La ira, el miedo, ¿no? La felicidad, ¿no? La alegría, también podría ser el dolor, ¿no? Las personas tienen que aprender a ser atinadas, ¿no es cierto? Oportunas, ¿no? Y tener una forma adecuada de hacerlo, no llegar y ponerse a gritar en medio de la sala, ¿no? Y tampoco esperar a último minuto para expresar su emoción. Tampoco contener su emoción. Si necesita dar rienda suelta a su emoción, explicar que no se siente bien y enseñarle al niño a entender eso. Los niños desde chiquitos son como un lienzo en blanco
¿no? Entonces, todas sus emociones están a flor de piel y los niños se expresan de manera natural. Conforme van siendo acondicionados socialmente por el colegio, por la iglesia, por su casa, por su barrio, por su comunidad, el niño empieza, ¿no es cierto?, a cerrar el círculo alrededor de sus emociones y darse cuenta cuándo es oportuno manifestarlas y cuándo no. Pero cuando no tiene esa capacidad, también hay entrenamiento para eso. Y la última pregunta, ¿cuáles actividades pueden distribuirse en la familia con el fin de mejorar la convivencia? Y eso está referido a labores domésticas que yo le tengo que enseñar a mi hijo y a mi hija. Y así vamos construyendo, ¿no?, una sociedad más democrática. Enseñar a cuidar un enfermo, por ejemplo, ¿no? O enseñar a preocuparse por el dolor de otro. No es algo que solo lo tengo que enseñar a las niñas, es algo que también tengo que enseñarle a los niños. En general, todos debemos ser solidarios frente al padecimiento de algún miembro de la familia, ¿no? Finalmente, ¿cómo podemos de manera familiar disfrutar de momentos de ocio en equipo, ¿no? En familia? Con un juego de mesa a la antigua, no con la televisión. Bueno, en algún momento podrán ver una película, pero no es tan, vamos a decir, no debería ser siempre. Deberíamos tener espacios para jugar, no sé, Monopolio, Ludo, Damas, algún juego interactivo, pero en el cual pueda participar todos los miembros de la familia. Y bueno, estos son algunos consejos y algo que es muy importante en el tema educativo es formar a los niños y niñas en el ejercicio responsable de sus derechos. Como mínimo, su hijo tiene que desarrollar estas habilidades sociales para no ser víctima de ningún bullying, para no ser, vamos a decir, no estar expuesto, ¿no es cierto? Porque cuando uno desarrolla buenas habilidades sociales se puede expresar de manera adecuada en todo momento y en todo lugar, estén o no presentes sus padres, ¿no? Y es importante que el niño aprenda a presentarse, a saludar, a pedir disculpas, a respetar el espacio personal del otro, sobre todo en temas de cuando ya salga pues a la sociedad, ¿no? Cuando ya ingrese a su etapa escolar, a decir te aprecio, a decirle a sus padres que los valora, que los quiere, que agradece, ¿no? Que se acostumbre a decir gracias, por lo menos 2 o 3 veces al día, porque las personas que son agradecidas muy difícilmente ingresan de manera descontrolada en las emociones de la ira o de la cólera, ¿no? Porque son personas que normalmente se encuentran tranquilas. Y también pedir ayuda cuando lo necesite y aprender a decir no, ¿no? Aprender a decir no, sobre todo desde muy pequeños, ¿no? Si algo no lo entienden, no están conformes con eso, aprender a decir no. O también aprender a decir explícame, ¿no? Explícame, no entiendo. Soy niño, no entiendo, ¿no? Explícame. Porque al niño no se le ordena más que cuando es absolutamente necesario para preservar su seguridad. La labor de los padres es explicar permanentemente. ¿Cuesta más trabajo? Sí, pero el niño aprende y se desarrolla mucho más cuando le explicas que cuando le das órdenes, ¿no? Y en habilidades blandas se recomienda todas estas habilidades blandas para que el niño se haga responsable. Que el niño sea flexible, darle espacio a su creatividad, que tenga pensamiento estratégico, que aprenda a trabajar en equipo. Por eso los deportes se enseñan casi todo lo que ustedes pueden observar aquí de habilidades blandas. En el deporte hay que ser creativo, hay que ser flexible, hay que ser dinámico, hay que estar ágil, hay que a veces manejar hasta el conflicto que se pueda presentar en el deporte. El deporte es como un pequeño laboratorio donde su hijo va a adquirir todas estas habilidades blandas, delegación, orientado pues a meter el gol, a meter la canasta, ¿no? A meter el saque y el mate, ¿no? A organizarse entre ellos, aunque sean una cédula básica muy pequeña, el niño empieza un gran camino de autoconocimiento que acaba pues ya cuando la persona sea mayor y se convierte en adulta, ¿no? Pero se automotivan, hacen se interrelacionan con otros, van viendo que no todas las familias son iguales, que no todas las personas son iguales y aprenden a respetar. Se vuelven muy perseverantes. También me pidieron el día de hoy que desarrolle cuál es el rol que deben desempeñar las instituciones educativas. Bueno, las instituciones educativas en programas de prevención y atención de violencia escolar
tienen un portal que se conoce con el nombre de Portal CICB contra la violencia escolar. Estos programas para la atención escolar permiten que cualquier persona pueda reportar una violencia escolar. Es decir, este portal está abierto a la ciudadanía para que puedan reportar cualquier situación de bullying y hay ahí varias variantes para que usted pueda escoger, ¿no? Pero casi siempre vamos a decir, es más recurrente y frecuente es el bullying. El bullying y también el acoso sexual dentro del colegio, que puede ser por algún personal del colegio o puede ser con algún adulto que haya logrado ingresar al colegio. No sabemos, a veces hay situaciones muy complicadas de contar, ¿no? Pero hay a veces testigos o que tengan conocimiento de un hecho de violencia o de acoso escolar, aún sin el consentimiento del pequeño, lo pueden denunciar. Ahí, como ustedes pueden ver, se ingresa al portal, hacen clic en el botón del administrador, y esto ¿de quién es obligación? De reportar el caso de violencia. En primer lugar, es obligación del director del colegio, ¿ok? El director del colegio, como está aquí en el procedimiento, va a proteger al estudiante agredido, cesando todo hecho de violencia y evitando una nueva exposición del menor a la violencia. Va a convocar a los padres de familia del estudiante agredido y de no existir una denuncia escrita, va a tener que levantar un acta de denuncia, describir los hechos ocurridos y establecer medidas de protección para el menor. Si la violencia es psicológica, el director deberá informar el hecho a la UGEL, remitiendo el acta de denuncia suscrita por los padres de familia. Si la violencia es física, el director debe informar el hecho a la UGEL, remitiendo acta de la denuncia suscrita por los padres de familia y asimismo orientar a los padres para comunicar el hecho a la Policía Nacional o al Ministerio Público. En cualquiera sea el caso, denuncia física, sexual o psicológica, si los padres no deciden hacer la denuncia, el director de escuela está en la obligación de comunicarlo dentro de las 24 horas a la comisaría. Lo que sí hacen bien los directores es citar a los padres, explicar lo que ha sucedido, acompañarlos a la comisaría, van todos juntos. También, obviamente, los padres, si desean, pueden llamar a su abogado y tomar las acciones legales que correspondan, ¿no? Eso es independiente. Pero yo digo, como mínimo, el director no puede quedarse sentado en su escritorio, sino que tiene la obligación de caminar a la comisaría y denunciar. ¿Quiénes tienen más obligación dentro de la lista de personas obligadas a denunciar? En primer lugar, está aquel personal que trabaja directamente con menores de edad. Niños, enfermeras, médicos, personas que atienden en los centros de emergencia mujer, obviamente, la Defensoría del Pueblo, pero en general cualquier persona puede denunciar. Y además, desde que se ha creado la nueva ley 3364, el mismo menor de edad solo puede ir a la comisaría y presentar su propia denuncia si, por ejemplo, está siendo vulnerado en el colegio y sus padres no le creen. Lamentablemente han habido casos así, en que el padre no le ha creído a la menor o no le ha creído al menor que es víctima de acoso sexual en el colegio, ¿no? Y él ha decidido acudir solo o en compañía de algún otro menor de edad, ¿no? Y han llegado a la comisaría, y yo recuerdo mucho que una amiga me llama y me dice, estoy acá en la comisaría con un niño al que no le quieren aceptar la denuncia porque dicen que tienen que esperar que lleguen sus padres, pero son sus padres los que le golpean. Entonces yo le digo, pásame con la persona, le digo para explicarle, le voy a leer, le digo el artículo, se lo voy a pasar por WhatsApp, si es que no lo ha leído. El comisario o la persona que atiende no puede negarse a recibir la denuncia. Bien claro dice ahí, la denuncia la puede presentar cualquier persona, inclusive el menor de edad que llegue solo sin compañía de sus padres, ¿no? Sobre todo si los agresores son los padres. Pero en ese momento ya se hizo presente el Ministerio de la Mujer, mandaron a una persona del Centro de Emergencia Mujer que se convirtió en el abogado patrocinante del menor, y luego vino la Unidad de Protección de Emergencia de Niños y se llevó al niño a la casa de la abuela, porque se comunicaron, el niño dio la razón, dijo que su abuela era la única que la quería, dio el teléfono y la abuela inmediatamente se apersonó para tomar, digamos, a su cargo al menor hasta que se esclarezcan los hechos por la vía legal. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, y mil disculpas por haber llegado tarde. Como ustedes pueden ver, mi cámara por algún motivo no está funcionando, pero espero que haya sido de su agrado, y cualquier pregunta estoy
dispuesta para poderla resolver. Muchísimas gracias. Aquí les dejo todos los servicios del Centro de Emergencia Mujer. Muchísimas gracias, doctora Ilian Howie, un gusto escucharla. Tenemos aquí una pregunta de Jennifer Acapito, te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Sí, quería hacerle una pregunta a la ponente. Bueno, más que todo esto es ya tema personal. Mi niña, yo también soy docente de educación artística, pero mi niña ha sufrido maltrato por parte de su profesora. En 2 oportunidades le ha jalado el cabello y le ha jalado las orejitas. Entonces, el día de hoy yo fui a hablar con la institución, en la cual la directora me da una solución, la cual me querían que mi niña se cambie de aula. Pero mi niña obviamente que siempre va a mirar a la docente, entonces mi niña por ahora no quiere ir al colegio. Entonces lo que la directora me dio la solución es que ella puede llevar sus clases virtuales, ya que no falta nada para que termine el año escolar, ¿no? Entonces mi pregunta es el siguiente: por más que la directora me haya dado esa solución, ¿podría hacer la denuncia en la plataforma? ¿Sería válido o no? Sí, por supuesto que es válido. Yo también le recomendaría a usted que vaya a la UGEL que corresponde a la institución educativa que se está mencionando y se queje de la actitud de la persona que siquiera se ha atrevido a hacerle semejante propuesta. Porque cuando hay una queja de una madre, ¿no es cierto?, contra el maltrato que ha sufrido, como usted señala, de la niña que ha sido agredida por una docente, ¿no? La que se tiene que retirar es la docente, no la niña. La que tendría que cambiarse de aula es la docente, no la niña. La víctima nunca es la que tiene que verse perjudicada por la actitud de un docente que obviamente no tiene clara cuál es su función. Sí, eso fue también lo que yo le había comentado a la directora, pero me dijo que a estas alturas buscar otro docente nuevo, pues ya no se iba a poder, ¿no? Es por eso que me daba esa posibilidad. Pero no es justo ahora, para la niña. si mi niña... No es justo para la niña. Pero la lo que niña pasa es tiene que derecho en a el salón... ¿Perdón? Claro, en el salón sí hubo anteriormente esas agresiones con otros niños, pero las mamitas le dieron el beneficio de la duda porque no se sabía si era cierto o no. Pero ahora que le ha pasado a mi niña, obviamente que creo todo lo que han dicho, ¿no? Entonces, de una u otra manera, eso cambiaría algo, porque de repente hago la denuncia y va a ser de repente quizás que por las puras, porque hay mamitas que la bala, que todo ello. Y también se ha salido la profesora de otra institución por esos motivos, ¿no? Que tampoco la profesora es demasiado recta, maltrata a los niños verbalmente, le amenazaba pues, ¿no? Con las 3 puntas, chancaba la mesa con las 3 puntas, entonces son temas que de repente las mamitas no, por no tener problemas con la institución, no lo hacen, pero como yo también soy educadora, no me voy a quedar manos atrás, es por eso que justo está el tema, entonces es por eso que quería aprovechar, ¿no? Para poder informarme más y poder hacer algo mejor, porque no sabemos a cuántos niños más le ha hecho, y si uno no hace nada, pues puede hacer a otro colegio también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jenny. Yo valoro mucho tu consulta, te agradezco la confianza, yo creo que estás haciendo lo correcto por tu niña y por los futuros niños que no serán golpeados por esa profesora si es que tú presentas una denuncia en el CICB, porque sí las atiende. Pero yo te recomendaría igual mandar tu cartita a la UGEL, porque yo he visto que cuando llega de manera paralela a la UGEL y al CICB, le prestan más atención y hay soluciones rápidas. Ok, entonces me encargo a mandar a la UGEL y también al CICB. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, de verdad ha sido de mucho apoyo y muchísimas gracias, de verdad. De nada, Jennifer, gracias a ti, muy amable, gracias. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, doctora Ilian Howie. Estamos cerrando ya esta mesa de diálogo. Tenemos aquí un comentario, vamos a leerlo.
Danisa Pamo nos comenta, buenas noches, en el nivel inicial, si hay un niño con habilidades diferentes, aún no diagnosticado, la docente de aula puede exigir a los padres de familia poner un maestro de sombra, de lo contrario el niño no puede seguir asistiendo. Esta pregunta, imagino que va direccionada a la maestra Mercedes Villalobos. No sé si se encontrará aún en sala, maestra. Si no, continuamos justamente con esta mesa de diálogo y vamos justamente ya terminando, recordando cuál es la importancia justamente del arte en la educación de nuestros niños y niñas. A nombre de la Asociación Cultural Expresión, liderada por César Camasca, les brindo un agradecimiento muy especial a cada uno de los asistentes, a nuestros expositores el día de hoy, al doctor Daniel Díaz Benavides, al licenciado Mel Cipólito, a la licenciada Mercedes Villalobos y a la doctora Ilian Hawi. Aprovecho nuevamente para invitarlos a seguir nuestras próximas actividades que serán publicadas en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran como Asociación Cultural Expresión. ¿Habrá algún? Muy bien, vamos cerrando entonces. Me parece que ya no hay ninguna apreciación más. Les recuerdo que justamente estoy colocando en estos momentos el link de asistencia. Es muy importante que lo puedan llenar para que puedan acceder a sus constancias de participación. Nos despedimos muy contentos y con nuevos aprendizajes, y quisiera cerrar mencionando que cuando la educación solo llega a unos pocos, deja de ser un derecho y se vuelve un privilegio. Hasta la próxima.